Bienvenidos a Gnosis, Samael y Telantes, Canal TV, con la alegría de volvernos a reencontrar, siempre con el propósito de repasar las enseñanzas entregadas por el venerable maestro Samael Aun Weor y dándole seguimiento a la recomendación que la venerable maestra Litelante nos hace con relación a la urgente necesidad de que los estudiantes de la Gnosis constantemente nos reunamos para hablar de temas trascendentales que nos lleven a ese crecimiento interior tan anhelado. Por eso es que es fundamental que escuchemos la guía que los venerables maestros nos han entregado y que en base a esa guía podamos ir creciendo y alcanzando los objetivos que están establecidos en el proceso interior. En esta oportunidad hablaremos sobre las 3 etapas de la meditación. Como es sabido por todos nosotros, los estudiantes de la Divina Gnosis, lo importante que resulta aprender a meditar, y para ello es fundamental el sentido de atención y, lo más importante, a qué le estamos poniendo atención a nuestra vida. De esta forma, en el proceso de aprendizaje como estudiantes de la Divina Gnosis, tenemos que reflexionar en el proceso de inatención que gobierna nuestras vidas. Debido a ese estado de inatención, no es posible para nosotros como estudiantes de la Gnosis estar atentos en aspectos fundamentales que nos podrían colaborar en ese crecimiento interior. Por lo general, nuestra naturaleza egoica está más atenta a aspectos que duermen más a nuestra conciencia guerrera. El estudiante de la Gnosis debemos mejorar nuestro sentido de atención interior, ya que la inatención está haciendo estragos en nuestro crecimiento interno. Estar pendientes de qué está sucediendo conmigo, qué está pasando conmigo, por qué mis estados de ánimo en un momento en alta frecuencia y en otro momento de baja frecuencia. Indagar, reflexionar qué está sucediendo con mi persona en un momento determinado es fundamental, ya que por lo general el ego moviliza estrategias que no le fallan, moviliza estrategias
a través del desánimo, a través de la inatención, a través de la depresión, sometiendo al estudiante gnóstico a estados emocionales que no le permiten continuar en el proceso de liberación interior. No podremos evitar que el ego haga su trabajo. No podemos evitar que el ego cumpla con sus objetivos. Lo que sí podemos hacer, seguir la guía que el venerable maestro Samael Aun Weor nos ha entregado y en base a eso poder hacer la guerra a esta naturaleza egoica que hoy nos gobierna. Por lo tanto, es fundamental que nosotros, como aprendices de la ciencia de la meditación, vayamos nutriéndonos de la información entregada por nuestro maestro, ya que él, acompañado de su esposa, la venerable maestra Litelantes, han recorrido este camino y saben exactamente las sendas a través de las cuales nos pueden guiar. Por eso es que es importante que constantemente llevemos en nuestros corazones el mensaje bíblico cuando nos dice que en paciencia llegaréis a poseer vuestras almas. En este proceso de aprendizaje de la meditación, tenemos nosotros que activar a través de nuestra Madre Divina principios fundamentales como la paciencia, la tolerancia. Estas tres etapas de la meditación es importante reflexionarlas, analizarlas, para que sepamos nosotros exactamente el procedimiento, el funcionamiento del aprendizaje. Es por eso que la primera etapa en el aprendizaje del arte de meditar es fundamental estudiarla y meditarla. En esta primera etapa, nosotros como aprendices vamos a experimentar la aparición continua de pensamientos que nos distraen. Todos sabemos, como aprendices que somos de la ciencia de la meditación, cómo la mente activa su funcionalismo, que es el pensamiento, y en el preciso momento en que intentamos meditar, viene una tormenta de pensamientos. Tormenta de pensamientos que, si no estamos bien definidos en el proceso de aprendizaje, no solo nos va a distraer, sino que nos va a desmotivar. Y cuando nos desmotivamos, eventualmente desistimos del proceso de aprendizaje. La prueba de ello es que en muchas instituciones la sala de meditación
se encuentra, si no vacía, pero con muy pocos hermanos o hermanas atendiendo la práctica de la meditación. Es fundamental reflexionar que a más de esa tormenta de pensamientos que nos invaden en el proceso del aprendizaje, tenemos que tomar en cuenta un cuerpo físico indisciplinado totalmente. Cuando estamos intentando meditar o aprender a meditar, el cuerpo físico se resiste a que se le mantenga en cierta posición, haciendo esa resistencia imposible para muchos de nosotros llegar a la relajación, al control de ese momento. Esta situación de un cuerpo físico indisciplinado, acompañado de esa tormenta de pensamientos incontrolables, hacen de ese momento un momento de tortura, un momento que desmoraliza a cualquier persona. Por otro lado, encontramos nosotros el proceso mismo de esa mente ingobernable que hace nuestra vida de aprendizaje como algo que pareciera imposible de lograr. De hecho, uno de los factores que provoca que mucho estudiante de la Gnosis se retire desmoralizado o desmoralizada es precisamente a la falta de convicción en el proceso de aprendizaje. Es por eso que debemos de reflexionar en lo siguiente. Muchos aprendices de la ciencia de la meditación, ante esta situación, quedamos totalmente confundidos, quedamos totalmente decepcionados en la experiencia inicial, sin darnos cuenta que el ego es experto en inducir en la conciencia factores de confusión, factores de desesperación, ya que pareciera que llegar a ese silencio interior es imposible. Mas, sin embargo, es fundamental saber qué es lo que está pasando con nosotros en ese momento. Momentos de decepción, momentos de confusión. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre que vale la pena que como congregación gnóstica y aprendices de esta maravillosa ciencia sepamos de qué se trata. Este proceso se llama crisis de aprendizaje. Así como cuando una persona está llevando algún tratamiento de medicina natural, pasa por un proceso llamado crisis de curación. Así también nosotros, en las primeras experiencias iniciales que vivimos en nuestro intento de aprender a meditar,
pasamos esa etapa de crisis de aprendizaje. Etapa en la cual muchos estudiantes de la Gnosis desistimos de nuestro intento, de nuestro anhelo de aprender a meditar. Reflexionar, respetable familia gnóstica en todo el mundo, meditar en esta crisis de aprendizaje es importante, es urgente, ya que esta crisis irá haciendo presencia en las diferentes etapas de aprendizaje que vamos a ir viviendo en el proceso de la conversión a la doctrina gnóstica, como en el proceso de despertar la conciencia. No se diga el proceso de la iniciación en los misterios de la luz. Por lo tanto, comprender que estamos pasando por esta crisis de aprendizaje resulta urgente y necesario, ya que por lo general, lo hemos marcado en esta presentación, el ego activa sus mecanismos de frustración, sus mecanismos de duda en la técnica que intentamos aprender. Por lo tanto, debemos de estar alerta, especialmente cuando ya llevamos 10 años en la enseñanza, 20 años en la enseñanza o 30 años en la enseñanza, y no le hemos permitido a la Madre Divina que nos enseñe a meditar. Son momentos fundamentales para el ego, propicios para el yo psicológico, inducir la duda, la frustración, el desánimo. Y es por eso que mucho estudiante gnóstico abandona la escuela iniciática gnóstica. Es importante reflexionar que la gnosis es una escuela iniciática. Y como escuela iniciática vamos a ir pasando diferentes filtros, diferentes situaciones en las cuales el ego estará listo para inducir esos terribles estados de duda, de frustración. Es por eso importante buscar la conquista de ese silencio interior. Silenciar la mente es urgente. Tranquilizar la mente es esencial para que nosotros podamos alcanzar nuestro objetivo de aprender a meditar. Por lo tanto, reflexionemos en el silencio. Sentarse en silencio. No hay nada más que hacer. Enfocar la atención en este momento.
¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Respirar. Nada más que respirar. Atento a mi respiración y observando con atención. Pensamientos y pensamientos van surgiendo. Un movimiento mental que distrae mi atención. Observo y me doy cuenta de que he sido arrastrado por el pensamiento. Por tanto, regreso a este momento. La mente pretende jugar a un juego. Mientras me mantengo presente en este momento. Ella va y viene, con intención de seguirle la corriente. Nubes y nubes, viajando por doquier. Pero solo las observo, sin entrar en su interés. No soy la mente, no soy los pensamientos. Ellos aparecen y desaparecen, mientras que yo
Los observo todo el tiempo. Fijo la atención, justo en el acto de observar. Y descanso ahí, sin ningunas ganas de luchar. ¿Para qué intentar que la mente se calme? Si realmente con tanta resistencia, no hay lugar para la paz. El secreto es simplemente descansar. Morar en el más puro silencio. Reposar en la propia paz, sin hacer, sin saber, sin mente por doquier. Pues únicamente, cuando centro toda mi atención en la paz y el silencio que soy, y suelto todos los aferramientos mentales, para descansar en mi centro, cuando realmente me establezco ahí, es cuando la mente acaba por desaparecer, y surge la magia de la realización de mi ser. Cuando nosotros logramos incursionar en los campos del silencio, van apareciendo elementos esenciales. Uno de ellos es la fe. Nosotros no debemos de perder la fe, que en este proceso de aprendizaje estamos siendo asistidos por nuestra Divina Madre, Kundalini, por nuestro Padre Celestial, por esa fuerza del Espíritu Santo. Con la paciencia, la tolerancia, la fe y la esperanza, nosotros nos vamos afirmando en el proceso de aprendizaje. Y en vez de considerar en abandonar la práctica como opción, nosotros nos reafirmamos en este proceso glorioso de un día aprender a meditar. Por lo tanto, es urgente entender
¿De dónde o qué origina esa tormenta de pensamientos? Mientras no logramos ese silencio interior, analizar de dónde se origina ese torbellino mental. Este torbellino mental es producto de partículas de impresiones sin digerir. Partículas de impresiones sin digerir. El venerable maestro Samael Aun Weor nos habla de la urgente necesidad de aprender a digerir impresiones. Como aprendices que nosotros somos, nos encontramos con la gran realidad de que todas las impresiones que recibimos en el diario vivir se quedan en nuestro interior sin ser digeridas. Y todas estas impresiones en forma de partículas se convierten en todo un veneno emocional, psicológico, que hacen de nuestro aprendizaje una verdadera batalla, un verdadero reto. Mas sin embargo, saber de dónde se origina esta tormenta de pensamientos a nosotros nos ayuda grandemente, porque nos incentiva en nuestro diario vivir a mantenernos en recuerdo de sí, en autoobservación y en autocontrol. Como quiera que sea, el tema de este momento no es el estómago mental o el estómago psicológico. Es importante empezar a incursionar, ya que este aprendizaje no pertenece al tiempo. Cualquiera podría decir: ya tengo 40 años en la enseñanza, ya manejo el conocimiento. Mas en esencia, internamente, somos un desastre emocional, psicológico y no se diga a nivel físico. Por eso es que es bien importante cuando el venerable maestro Samael a nosotros nos instruye que es fundamental que como estudiantes de la Divina Gnosis nosotros busquemos ese equilibrio tanto emocional, psicológico y físico, para que sea más factible nuestro crecimiento interior. Por lo general, cuando nosotros llegamos a la divina enseñanza, llegamos en un terrible desequilibrio emocional y psicológico. Venimos con grandes resentimientos, venimos con grandes expectativas, venimos con deseo de venganza, venimos manifestándonos de una forma inadecuada a nivel de palabra, y eso hace que este proceso de aprendizaje se convierta en todo un reto. Por eso que es fundamental que en el proceso de aprendizaje que estamos llevando, busquemos ese equilibrio que nos llevará a descubrir
estado de fantasía. No olvidemos que una de las características de nosotros los terrícolas es ser fantasiosos. Y cuando nosotros nos dedicamos en la divina gnosis a la fantasía, se nos hace difícil nuestro proceso de aprendizaje. Por lo tanto, estudiar estas partículas de impresiones no digeridas es fundamental. Y para ello tenemos nosotros que observar cómo anda nuestro amor propio. Por lo general, el amor propio en el estudiante gnóstico, en nosotros los aspirantes a la divina gnosis, es bastante sensible y nos molestamos por una mala mirada, por un reproche, porque no nos tomen en cuenta. Y ese amor propio herido hace de nuestro crecimiento interior algo imposible de lograr. Por lo tanto, la labor de la meditación, el propósito de la meditación consiste primero en reconocer la acción de estas partículas que se manifiestan como corriente mental. Repitiendo, a través de la meditación podemos descubrir, podemos reconocer la acción de estas partículas que se manifiestan como corriente mental. Con el recuerdo de sí, el autocontrol, la autoobservación, nosotros podemos permitir que una impresión nos sirva para seguir creciendo y no para desmotivarnos o para apartarnos del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, comprender cómo estas partículas se convierten en esa corriente mental es fundamental, porque ahí nosotros aprendemos más de sí mismos. Empezamos a descubrir debilidades que a través del poder mágico de nuestra Madre Divina van siendo corregidas y desarrollando en nosotros valores importantísimos que nos van colaborando en nuestro crecimiento interior. Otro aspecto fundamental a través del aprendizaje de la meditación, nos damos cuenta que parar la actividad incontrolada de estas partículas de impresiones resulta urgente y necesario, y he ahí el autocontrol. El autocontrol nos sirve de freno a nivel psicológico, a nivel emocional y, por qué no decirlo, a nivel físico, para que esos procesos que la mente va manejando a través de impresiones, a nosotros no nos roben esa vitalidad que tanto necesitamos para avanzar en nuestro proceso de aprendizaje. De esta forma, con la ayuda de nuestra Madre Divina,
estas impresiones, estas partículas, se convierten en luz. Y eso es exactamente que necesitamos nosotros en el proceso de aprendizaje. Que cada día la misericordia, la compasión y la caridad de nuestra Divina Madre, de nuestro Padre Celestial, vaya formando luz en nuestro interior. Pero antes hay crisis de aprendizaje que tenemos que enfrentar. Y nuevamente, esas crisis de aprendizaje no llevan el objetivo de sacarnos del proceso. Al contrario, tienen un objetivo fundamental, y es de que nosotros aprendamos a conocernos a sí mismos. Es fundamental en este proceso de aprendizaje que sepamos comprender de qué se trata el conocimiento de sí mismos, el conocimiento de sí mismas. En nuestras expectativas egoicas, esperamos nosotros que ese conocimiento de sí mismos de primera sea de grandes virtudes, mas la realidad es que de primera el conocimiento de nosotros mismos será conocer las tinieblas que gobiernan nuestro interior. Y eso desmoraliza a muchos hermanos o hermanas en la gnosis. Mas si nosotros tenemos convicción y nos quedamos a pagar ese precio maravilloso, con la continuidad, nuestra Madre Divina empieza a ordenar nuestro interior, a organizar nuestro interior y a convertir esas tinieblas en luz. Por lo tanto, no debemos nosotros desanimarnos al descubrir esta corriente mental ingobernable. No debemos desmoralizarnos cuando percibimos estas corrientes terribles del ego. Son buenas noticias porque eso indica que nuestro proceso de aprendizaje ha iniciado. Es por eso que en estos momentos, en estos instantes, donde hay conmoción interna, debemos de tener presente: en paciencia llegaréis a poseer vuestras almas. La tolerancia para con nosotros mismos es importante, ya que por desesperados, por desesperadas, nosotros interrumpimos este proceso de crecimiento. Se requiere un alto grado de paciencia. Por lo tanto, continuar la práctica de la meditación hasta alcanzar los objetivos es fundamental. Darle continuidad a nuestro proceso de aprendizaje es vital. No importa las veces que tengamos que intentarlo. No será fácil este aprendizaje, ya que no pertenece al tiempo.
Muchas veces el ego nos puede confundir que por el hecho de manejar el cuerpo de doctrina gnóstica a nivel intelectual, ya hemos alcanzado los objetivos. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque como aprendices somos vulnerables a caer en la mentira del ego. Por lo tanto, comenzar nuestro proceso cada día o iniciar de cero cada día es importante, y para ello le debemos de permitir a nuestra Divina Madre que nos elimine el yo soy y el yo sé, porque ese terrible yo sé y yo soy no nos permite comenzar de cero, no nos permite renunciar a los frutos de la acción. Por lo tanto, no importa lo que ya se hizo ayer o lo que no se hizo. Lo importante es este momento, este instante, iniciar de cero radical. Mas, sin embargo, como aprendices, caemos en el error de resistirnos a comenzar de cero. Nos dice el venerable maestro Samael Aumbeor que hay que eliminar hasta la sombra del ego. Importante reflexionar que esa sombra del ego es la experiencia que al no renunciar a los frutos de esa experiencia y de la experiencia misma, difícilmente sería iniciar el proceso de cero. Hay que vaciar constantemente nuestro interior para que podamos nosotros realizar ese inicio de cero radical. Otra segunda etapa importante de la meditación es con relación a nuestra disponibilidad a estar reiniciando nuestro proceso. Compartimos la siguiente reflexión. Si uno como aprendiz no se identifica con la dificultad inicial y le da continuidad a la práctica de la meditación, notaremos que hay una disminución de la corriente mental en desorden. Cuando disminuye esa corriente mental en desorden, empieza a darse algo importante en nuestro interior: la organización de nuestros pensamientos, la organización de nuestros estados emocionales. Por lo tanto, resulta urgente y necesario que esas corrientes en desorden empiecen a ser gobernadas por la conciencia. Y he ahí donde nosotros como aprendices empezamos a incursionar en los campos del sabor trabajo. Una de las razones por qué nosotros nos desanimamos
radica precisamente en que no encontramos el gozo que existe en este proceso de encarnación del conocimiento en nuestro corazón. Cuando viene esa disminución de esas corrientes mentales, de esas energías en desorden, se va convirtiendo nuestro proceso en un proceso más accesible. Por lo tanto, en este momento, la corriente mental empieza a moverse lentamente. Es por eso que estos tres factores de recuerdo de sí, autoobservación y autocontrol se convierten en tres ángeles de gran potencia que necesitamos permitirle a la Madre Divina que nos lo active en nuestro interior. Cuando estas corrientes en desorden se empiezan a debilitar y a ser más lentas, ocurre algo importantísimo. Las experiencias que empezamos a tener son solares, excepcionales, y empieza a moverse en nuestro interior esa energía del Padre, esa energía de nuestra Divina Madre, que nos permite ir pasando a frecuencias superiores. El practicante de la meditación empieza a tener visiones más agradables que no tienen nada que ver con las fantasías de la mitomanía. Por lo tanto, es fundamental que como estudiantes de la Divina Gnosis, nosotros incursionemos en esos campos maravillosos del desarrollo interior. La mayoría de estos procesos son producidas por el prana que estimula los distintos centros psíquicos ya organizados en nuestro interior. Y ahí, como el estudiante gnóstico, nosotros, los aprendices de esta divina enseñanza, empezamos a experimentar una gnosis, no producto de la teoría, sino más bien producto de ese desarrollo interior. Por lo tanto, no debemos identificarnos con lo que el ego nos pueda someter en el diario vivir, para que nuestra concentración en nuestros objetivos nos vayan abriendo esos campos de luz, esas posibilidades de crecimiento. De esta forma, tenemos que meditar en la comprensión del momento que estamos viviendo como aprendices. Es bastante común que nosotros utilicemos más el esfuerzo que la comprensión.
en nuestro proceso de aprendizaje, es urgente reflexionar que el esfuerzo nos debilita, la comprensión fortifica nuestra conciencia en el proceso de aprendizaje. Una vez, Buda iba andando de una ciudad a otra, con unos cuantos de sus discípulos. En los primeros días de la caminata, pasaron cerca de un río. Pararon a descansar, y entonces, Buda le dijo a uno de sus discípulos, que tenía mucha sed. Estoy sediento. ¿Puedes traerme un poco de agua de ese río? El discípulo no lo dudó, y se dirigió al río. Cuando se aproximaba, vio que había varias personas, que estaban lavando ropa. También se cercioró, de que justo en ese momento, cruzaban por allí, unas cuantas personas montadas a caballo. Y como resultado, el agua se tornó turbia, y con fango. El muchacho pensó: ¿cómo voy a ofrecer esta agua para beber a mi maestro? Así que volvió, y le dijo a Buda: el agua de ahí está sucia y fangosa. No creo que sea bueno beberla. Después de media hora, Buda le dijo al mismo discípulo, que volviera al río, y que le trajera agua para beber. El muchacho, obediente, volvió al lugar. Aunque esta vez, para su sorpresa, el agua estaba totalmente clara. El fango se había sentado, y el agua parecía perfecta para beber. No se lo pensó, y llenó su cuenco, y se lo llevó a su maestro. Buda miró el agua, y después al chico. Y le dijo: ¿viste lo que hiciste para limpiar el agua? Dejaste pasar el tiempo, para que el fango se asentara, y desapareciera. Y así, obtuviste esta agua limpia, y pura. Tu mente, funciona así también. Cuando todo esté mezclado, y nada haya claro, deja pasar el tiempo. Un poco de tiempo. Y todo volverá a la calma. Por sí mismo sucederá. Y todo, sin esfuerzo alguno.
Tener una mente clara y en paz, no es trabajo de genios, sino que es un proceso, que llega sin ningún esfuerzo. Solo hay que dejar pasar el tiempo, y todo se asentará por sí mismo. Cuando hay paz dentro de ti, esa paz se expande hacia afuera. Se extiende a tu alrededor tanto, que la gente siente esa paz, y esa bendición. Nuestro proceso de meditación, nuestro proceso de aprendizaje. Por lo tanto, renunciar constantemente a la identificación resulta urgente y necesario. Como decíamos hace unos momentos, vaciar nuestra mente de todas las impresiones que recibimos durante el día es fundamental. Mas, sin embargo, vamos a encontrar nosotros mucha resistencia. Y para ello necesitamos el poder de la comprensión. Vivir el momento es fundamental. La mente, en su propósito de confundir a la conciencia, tratará de mantenernos en el ayer, tratará de mantenernos en el mañana. Mas, sin embargo, algo importantísimo que el venerable maestro Samael Aun Weor nos ha enseñado es que nosotros no somos el ayer, no somos el mañana, somos este momento, somos este instante. Por lo tanto, alertas, nosotros como aprendices, para que los cadáveres de ayer y lo incierto del mañana no nos roben la gran oportunidad de aprender esta ciencia maravillosa de la meditación. Otra tercera etapa en el aprendizaje consiste en comprender cómo en las dos etapas anteriores, en esta tercera etapa debemos afinar más el recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol. No olvidemos que debemos de ir escalando nuestro aprendizaje. El ego intentará sacarnos, alejarnos de estos tres ángeles de poder. Y en esta tercera etapa resulta urgente incrementar nuestro sentido de recuerdo de sí, de autoobservación y de autocontrol. Porque el ego
intenta alejarnos de este ángel de poder conocido como el recuerdo de sí. Porque el recuerdo de sí no es otra cosa que estar con nuestro ser interior. El poder de la autoobservación no es otra cosa que poner en práctica la clave sol. Y obviamente el autocontrol es limitar los espacios del ego. Por lo tanto, como aprendices de esta maravillosa ciencia, debemos de mantenernos en ese recuerdo de sí, en esa autoobservación y autocontrol, para poder ir pasando a una frecuencia superior. Y sobre todo, para no dejarnos vencer de esos pensamientos terribles que nos sacan del proceso de aprendizaje. Incomodidades físicas que no nos permiten la meditación. Visiones engañosas que nos confunden en el proceso. Percepciones engañosas que duermen más a nuestra conciencia. Por lo tanto, es importante, es fundamental mantenernos con esa fe y esa esperanza que nuestra Madre Divina nos va guiando en el proceso de aprendices que somos. Para concluir esta presentación, anhelamos nosotros exhortar a toda la comunidad gnóstica a que cada día nos vayamos concentrando en el recuerdo de sí, en la autoobservación y el autocontrol, para que sea factible nuestro proceso de aprendizaje. Alertas que el recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol no tienen nada que ver con el pensamiento. Son sentidos espirituales, sentido de la conciencia, que solamente nuestra Madre Divina tiene el poder de activar. Por lo tanto, acudamos a su ayuda, a su protección, a su refugio. Que la luz del Cristo, que su misericordia nos ayude a todos para que juntos podamos llevar a cabo este aprendizaje divino, este aprendizaje solar. Gracias por su atención y hasta la próxima.